Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Mariana tenía 12 años y ya había visto morir a sus padres. No fue en una cama ni rodeados de amor. Fue en una calle sucia de Tepito, cuando los balazos terminaron de marcar su destino. Desde entonces vivía con su abuela en un cuartito de lámina que olía a humedad y medicina vencida. No había risas, no había abrazos, solo el sonido constante del llanto de su abuela, incluso mientras dormía. Mariana, en silencio, se tapaba los oídos cada noche, no por miedo, sino por tristeza. La tele no servía. El refrigerador estaba vacío y el tiempo se estiraba como un castigo. Pero en medio de ese abandono, Mariana tenía una caja secreta. Guardaba medias rotas, botones, tapitas. Con eso hacía fantoches. Era su manera de no llorar, de inventar un mundo donde todavía alguien podía reír. No era por ella, era por su abuela. Porque si lograba verla sonreír una vez más, tal vez la vida doliera un poquito menos. Mariana despertaba antes del alba, cuando el cielo apenas insinuaba un gris torvo sobre Tepito y el aire húmedo se colaba por las rendijas del cuartito de lámina. Se vestía sin hacer ruido. La camiseta gastada que había sido de su madre, los pantalones raídos que habían pertenecido a su padre. Se detenía un instante frente al espejo agrietado para peinarse con los dedos, dejando un mechón rebelde que caía sobre su frente. En la habitación, su abuela dormía erguida contra la pared, con la boca entreabierta y las mejillas húmedas de lágrimas secas. El silencio era tan absoluto que el latido de su propio corazón le retumbaba en los oídos. Con cuidado, Mariana tomaba la caja de cartón donde guardaba sus tesoros. Un puñado de medias rotas, botones desparejados, fragmentos de tela y tapitas de refresco. Cada pieza era un fragmento de esperanza convertido en muñeco improvisado. Sacaba una media color grisácea y con hilos amarillentos dibujaba los ojos. Un botón marrón hacía de boca y una astilla de madera servía de nariz. El proceso le llevaba horas, pero no importaba, era su santuario contra el llanto incesante de su abuela. Al subir las persianas de cartón perforadas, el cuartito quedaba inundado de una luz mustia que realzaba la suciedad de las paredes. Heces de ratón sobre el suelo, manchas de humedad que crecían como hongos en la esquina y el eco de los gritos de la calle, personas empujándose, vendedores ambulantes, sirenas lejanas, formaban la banda sonora de su infancia. Bajo la cama, Mariana encontró un viejo cepillo de dientes y lo limpió con un trapo remendado. Sería la escoba de su personaje más atrevido, un payaso azul con la misión de barrer los miedos. Mientras tanto, su abuela seguía dormida, con la cabeza ladeada como un muñeco roto y el rostro marcado por arrugas profundas que parecían cicatrices de un dolor sin nombre. Cuando el sol se elevó lo suficiente para atravesar la chapa oxidada, Mariana salió al pasillo. Sus zapatillas agujereadas se deslizaban sobre el cemento agrietado. Tomó aire y sintió el olor acre de la basura acumulada en la esquina. Un volcán de desechos que nunca desaparecía por completo. Allí, en medio de latas oxidadas y bolsas apestosas, extendió una sábana vieja como telón y colocó sus fantoches alineados con precisión casi obsesiva. Empezó el espectáculo sin público. Los transeúntes la miraban de reojo, con el ceño fruncido, apurados por alcanzar el tianguis, el autobús o el colmado. Un hombre encorvado silbó una melodía pausada mientras alargaba la mano para dejarle unas monedas polvorientas, pero enseguida siguió su camino. Mariana conversó con su payaso azul, le hizo saltar la escoba, le cantó una canción de cuna templada por el viento. Cada voz era un grito ahogado contra el olvido.
cada aplauso imaginario constituía un pacto secreto con la esperanza. Al mediodía, el calor aplastaba los cuerpos en la calle. Las nubes negras de contaminación flotaban sobre los techos de lata y el asfalto calentado despedía un olor a carne chamuscada. Mariana tomó un sorbo de agua tibia en una lata de metal abollada. El líquido sabía a metal oxidado, pero era todo lo que tenía para calmar la sed. Llevó sus muñecos a un rincón sombrío junto a un tambor oxidado y repitió el acto. Al fondo, escuchó un murmullo. Su abuela había salido tambaleándose del cuartito, la piel del rostro pegada a los huesos, los ojos vidriosos como cristales rotos. Caminó despacio hacia donde Mariana representaba la escena final de su obra, el encuentro entre un padre ausente y una madre que aún guardaba una sonrisa en los labios. La abuela se detuvo, miró el payaso azul balancearse y sintió un calor extraño en el pecho. Mariana contuvo el aliento. El silencio se hizo tan denso que el eco de sus pasos destacó como un tambor. La abuela recogió el muñeco con manos temblorosas y lo acercó al rostro. Mariana se paralizó. Nunca había visto a su abuela tan cerca de la realidad de sus sueños. Un sollozo profundo rasgó el aire y las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero esta vez el llanto no era nocturno ni solitario. Era un grito suave que vibró en el pecho de ambas. Mariana, sin saber cómo, dejó caer la media blanca que sostenía en la mano. El muñeco quedó en la palma de la abuela, cuya mirada tembló al reconocer los rasgos de su nieta en aquella creación de hilos y tela. Por primera vez en meses, la abuela rió. Fue un sonido áspero, como el roce de una puerta vieja, pero para Mariana sonó a campanas de libertad. Al caer la tarde, el sol tiñó de naranja las fachadas descascaradas. La abuela, sentada en un pequeño banquillo, sostuvo a Mariana contra su pecho enjuto. La niña sintió el latido pausado de su corazón y supo que algo cambiaba para siempre. La pieza rota de su familia comenzaba a ensamblarse. Bajo la luz moribunda, padre y madre imaginarios se reunían en el teatro de medias y botones, y la miseria perdió por un instante su dominio absoluto. Mariana comprendió que la creatividad no era un lujo de ricos ni un escape vano. Era la chispa capaz de encender diminutos faroles en la oscuridad. Cuando la noche se posó con su capa de silencio, madre e hija regresaron al cuartito. El olor a humedad persistía, pero ya no enfrentaban el vacío con los oídos tapados. Ahora sabían que el llanto podía transformarse en música si alguien decidía escucharlo y responder con un hilo, un botón y un acto de fe. Y mientras la abuela se dormía sin lágrimas, Mariana encendía una vela diminuta junto al espejo roto. La luz oscilaba y proyectaba sombras que danzaban como marionetas. En ese juego de luces, Mariana vio el reflejo de una niña dispuesta a seguir creando mundos donde el amor fuera más fuerte que la muerte y la soledad. Mariana despertó con el eco tenue de la risa de su abuela resonando en la penumbra del cuartito de lámina, un recuerdo débil que se desvanecía en cuanto el frío del amanecer le rozó la piel. Sin embargo, aquel soplo de alegría la impulsó a revisar su caja de tesoros en busca de nuevos hilos y retazos que dieran vida a personajes capaces de rescatar del silencio a su familia rota. Con la camisa de franela remendada por el pecho y los pantalones que cedían al peso de los días, se coló en el pasillo cargando una bolsa de plástico donde guardaba sus marionetas recién nacidas. Una niña de tela azul con ojos bordados y trenzas de hilo rojo. Un anciano de fieltro gris con cejas pobladas y voz grave inventada por Mariana, y un perro de tela pálida con manchas dispersas que ladraba sin emitir sonido.
Atravesó el patio de la vecina que vendía tortillas por las mañanas y sorteó los charcos de agua estancada, sintiendo bajo sus pies el crujir de las chapas rotas y el olor a ceniza mezclado con el humo de los puestos de comida, como un himno a la dureza de Tepito. Instaló su escenario de sábana y cartones a unos metros del callejón donde, una semana atrás, las balas habían silenciado la vida de sus padres, y sintió el puño apretado de la memoria amenazar con hacerla desistir, pero recordó la mirada vacía de su abuela y resistió. Comenzó su función sin reparos. La niña de tela azul caminó por un bosque imaginario. El anciano de fieltro enseñó a la niña a valerse de su propia voz, y el perro mudo salvó a ambos del olvido. Apenas asomó un grupo de curiosos, un vendedor de pulseras que detuvo su paso, un niño de 6 años que soltó la mano de su madre para aplaudir y un anciano que dejó en la palma de Mariana unas monedas desteñidas. Fue suficiente para que el corazón de la niña latiera con fuerza, como un tambor que retumba en la oscuridad de la pobreza. Al finalizar, la multitud invisible que la rodeaba retrocedió con prisas, arrastrando bolsas y carritos, y la sábana quedó desierta salvo por la presencia temblorosa de su abuela, que se apoyó en el marco improvisado para observarla. Mariana detuvo su respiración mientras la abuela alargaba la mano y tomaba a la niña de tela azul, frotando los dedos contra el bordado hasta que sus labios temblaron. Fue entonces cuando llegó el anuncio de la injusticia. La vecina de enfrente, una mujer enjuta de largas faldas y voz áspera, recriminó a Mariana por ensuciar la calle y exigió que recogiera sus muñecos o llamaría a la policía. Un grupo de agentes uniformados apareció sin aviso, obligando a Mariana a doblar la sábana y meter sus creaciones en la bolsa de plástico. El corazón de la niña se rompió en 1000 pedazos al ver cómo los oficiales levantaban las obras de sus manos sin contemplación, como si fueran basura contaminada. Su abuela gimió al fondo y el llanto tembloroso de ambas se unió en un lamento sordo que retumbó en las paredes de lámina y chapa oxidada. Mariana apretó los puños, contuvo las lágrimas y se negó a moverse. Una chispa de rabia y de orgullo floreció en sus ojos. No permitiría que la miseria y la ley injusta redactaran el guión de su vida. Con voz temblorosa pero firme, explicó a los agentes que sus marionetas eran más que tela y botones, que eran recuerdos vivos de sus padres y faros de esperanza para ella y su abuela. Nadie prestó atención a sus palabras, salvo un hombre de camisa azul, un maestro de la escuela primaria cercana, que se acercó con paso pausado y pidió hablar con Mariana a solas. En el silencio expectante del callejón, el maestro observó cada detalle: las puntadas desiguales de los muñecos, las manchas de pintura en las manos de Mariana y la dignidad intacta en su postura temblorosa. Le preguntó por su historia, por qué elegía sufrir más ruido con su voz en lugar de guardar todo el dolor en el corazón, y Mariana, en un susurro, habló de su abuela llorando dormida, de los cuerpos fríos en la calle y de su deseo de ver de nuevo una sonrisa verdadera. El maestro, conmovido, prometió ayudarla. Llevó a Mariana y a su abuela a la escuela pública en la que trabajaba y gestionó una cita en la dirección para habilitar un pequeño espacio donde los niños del barrio pudieran expresar sus emociones con fantoches y teatro. Al caer la tarde, cuando el sol teñía de ocre las casas de adobe y el viento apenas susurraba promesas, Mariana regresó a su cuartito con una hoja doblada en la que el director de la escuela firmaba un permiso oficial. Sintió que la miseria había retrocedido un paso y que la injusticia institucional estaba a punto de ceder ante la fuerza de su creatividad. Aquella noche, la abuela se durmió sin lágrimas, con el pecho ligero, como si un peso invisible se hubiera desvanecido.
Mariana, sentada junto a la caja de cartón, repasó las puntadas de sus marionetas y supo que el camino sería largo y doloroso, pero que ya no tendría que recorrerlo en silencio. Con la hoja firmada como estandarte, entendió que la verdadera revolución comenzaba cuando alguien se atrevía a contar su sufrimiento con hilos y retazos de esperanza. Y aunque la pobreza seguía acechando en cada celda de su vida, algo había cambiado para siempre. Ahora existía un espacio donde las voces rotas podían sanar con los ecos de un aplauso compartido. Cada mañana, Mariana llegaba al salón desvencijado de la escuela primaria, con el eco de sus propios pasos, retumbando en el pasillo de muros descascarados y pizarras manchadas de tizas rotas. El aire olía a humedad y pintura vieja, mezclado con el perfume rancio de los pupitres gastados que crujían bajo el peso de historias ajenas. Su maestra, la señora Ramírez, la esperaba junto a la puerta con una mirada suave, como si protegiera un tesoro frágil, y la señalaba hacia una mesa cubierta de retazos de tela, cajas de cartón y hilos de colores que desprendían un leve olor a lana y polvo. Mariana depositaba sus marionetas con cuidado, como quien deja a sus hijos en un refugio seguro, y abría la carpeta donde guardaba los bocetos de personajes aún por nacer. Una madre de trapo con ojos de botones negros, un hermano imaginario de fieltro verde y un murciélago de retazos que aullaba silencios. Cada sesión de fantoches comenzaba con un silencio reverente, roto solo por el rumor de agujas enhebrándose y tijeras cortando hilos. Detrás de ella, la señora Ramírez tomaba notas en un cuaderno raído, anotando nombres, historias, dibujando líneas que conectaban el dolor con la posibilidad de sanación. Al fondo, varios niños del barrio observaban con timidez, algunos con la curiosidad temblando en las manos, otros con la mirada perdida como si el mundo real no soportara el peso de sus esperanzas. Con el pasar de las semanas, aquel rincón se volvió santuario. Se escuchaban risas contenidas cuando un muñeco cobraba voz, susurros de asombro cuando una marioneta marchaba por un escenario improvisado y aplausos suaves que aterrizaban en el pecho de Mariana con el golpe de un pájaro al rozar la ventana. Sin embargo, la escuela no era un oasis aislado. Los pasillos crujientes conservaban el murmullo de murmullos malintencionados. Algunos maestros, hombres encorbatados con corbatas ajenas al polvo, la miraban con desdén, incapaces de entender por qué aquella niña gastaba sus horas libres en fantoches en lugar de pelear por calificaciones. La directora, una mujer de voz áspera y cartera siempre cerrada, cuestionó la utilidad del proyecto. ¿De qué sirve un juguete de trapo para un problema de verdad?, preguntó un día, con los labios curvados en gesto de reproche, mientras Mariana apretaba los puños bajo la mesa y sentía como el sudor le empapaba la espalda. La abuela, que había empezado a acompañarla algunas mañanas, esperándola en una banca oxidada del patio, apretó la tarjeta de permiso en la mano, temblando, y supo que la adversidad institucional estaba a punto de borrar sus últimos rastros de esperanza. Una tarde de jueves, el viento trajo nubes negras que se clavaron en las ventanas. La directora envió a llamar a Mariana y a la señora Ramírez al despacho estrecho, donde la luz amarilla de una lámpara crujiente iluminaba estantes con expedientes mohosos. Allí, la directora deslizó un papel amarillo. He decidido suspender el taller de marionetas. No entra en el plan de estudios. Los recursos son limitados. Sus palabras cayeron sobre la mesa como una losa. La señora Ramírez alzó la vista y vio a Mariana encogida, con los ojos brillando de rabia y dolor, como si sintiera a la infancia desmoronándose entre sus manos. Respiró hondo y dijo: «La tela tiene la misma dignidad que un cuaderno.
Si recortamos el espacio de los sueños, cortamos también la posibilidad de aprender. Pero la directora negó con la cabeza, y las puertas del despacho se cerraron tras ellas, dejando a la niña y a la maestra en un pasillo tan oscuro que parecía tragarse el resto del mundo. La noticia corrió como pólvora por los rincones húmedos de Tepito. El día siguiente, Mariana encontró en la banca del patio un sobre arrugado. Dentro, varios recortes de periódico con la foto de sus marionetas y frases como «arte que sana» y «niños resilientes». Un grupo de padres se había enterado del taller y había firmado una petición. Un vendedor de fruta, un señor que apenas sabía leer, había escrito con letra temblorosa: «Si quitan las marionetas, quitan el aire de mis hijos». Un grupo de alumnos, antes mudos, se acercó a Mariana y a la señora Ramírez con hojas llenas de firmas. Bajo la presión discreta de la comunidad, la directora aceptó revisar su decisión. Mariana sintió que su columna vertebral se enderezaba, que el sabor del miedo se tornaba amargo y luego, con ayuda de cada firma, se transformaba en fuego de coraje. En una reunión improvisada al día siguiente, la señora Ramírez presentó el documento ante maestros, padres y la propia directora y leyó cada nombre con voz firme. Este taller no es un capricho, es un salvavidas. El eco de su voz retumbó en los muros agrietados y por un instante el silencio fue tan denso que pareció respirar. La batalla institucional había dejado huellas como cicatrices en un árbol milenario. Mariana regresó a casa con la hoja de la petición firmada por más de 50 vecinos, el pulgar entintado de tinta borrada y una confianza nueva que le erizaba la piel. Al abrir la puerta, la abuela la abrazó con fuerza, apoyando la cabeza en el hombro de Mariana, y por primera vez sin llanto, el calor del abrigo raído la envolvió como una armadura contra el dolor. Esa noche, en el cuartito de lámina, cubierto por el canto lejano de autos y el ladrido esporádico de perros callejeros, Mariana volvió a su caja de cartonera. Sacó la niña de tela azul y la miró con ojos húmedos. Aún quedan muchas voces que sanar, pensó. El silencio giró a su alrededor como una promesa. Al día siguiente, el taller reabrió. Los retazos de tela se convirtieron en hospitales de fieltro, lugares donde los niños cosían cicatrices de tiza y bordaban sonrisas diminutas. La señora Ramírez trajo fotografías de los talleres de Tepito para colgarlas en el pasillo, y la directora, con gesto adusto, cedió un rincón del corralón escolar a manera de galería. La abuela, vestida con su mejor rebozo, asistió a la inauguración y lloró. Esta vez de orgullo. Mariana, con el corazón latiendo como un tambor ceremonial, acomodó a cada marioneta sobre una mesa y escribió en un papel: «Voces invisibles». Bajo aquel letrero tembloroso, los niños del barrio encontraron un escenario donde sus silencios cobraban sonido y sus dolores forma. Y mientras el sol se alzaba sobre los techos de lámina, pintando de oro las grietas de Tepito, Mariana supo que, aunque el camino seguía plagado de muros y rechazos, cada puntada era un clavo más para sostener el lienzo de sus sueños. Aquella tarde, la abuela la abrazó de nuevo y murmuró al oído: «Gracias por darme un lugar donde llorar sin escondites». Y en esa confesión susurrada, Mariana comprendió que la verdadera victoria no era conquistar el olvido de la miseria, sino permitir que el llanto se volviera testimonio y el testimonio puente hacia el perdón. Cada amaneceres traía consigo un nuevo reto en Tepito, pero aquel jueves se sentía distinto. El aire olía a promesas recientes, mezclado con el persistente tufo de basura y pólvora vieja que se acumulaba en las esquinas. Mariana salió del cuartito de lámina con paso decidido, llevando colgada al hombro la bolsa de plástico donde guardaba sus 3 marionetas más queridas. La niña de tela azul,
el anciano de fieltro gris y el perro mudo. Al pasar junto al puesto de tortillas, la señora Esperanza, esa vecina de falda larga y sonrisa escasa, la detuvo con un gesto de complicidad y le susurró: «Hoy llevan contigo el ánimo de todo Tepito». Mariana asintió, sintiendo el peso de esas palabras como un madero que admitía fisuras. Por un lado, el orgullo de saber que su arte había tocado a tantos. Por otro, el miedo intacto al rechazo que rondaba como cuervo hambriento. Al entrar en el patio de la escuela, el bullicio de los niños la envolvió como un vendaval de voces que chocaban contra el eco de sus propias dudas. Cruzó el umbral y vio que la señora Ramírez ya había dispuesto mesas y sillas alrededor de un tapete raído, donde cada retazo de tela parecía dispuesto para un rito de sanación. Detrás, la directora observaba con el ceño fruncido, como si buscara una fisura en la fortaleza de la niña. Mariana inhaló profundo el olor a tizas rotas y madera vieja de los pupitres y se acercó al pupitre central, donde la señora Ramírez colocó un viejo tocadiscos restaurado, cubierto con una servilleta gastada. Entre la señorita y ella desempolvaron un disco de cumbias antiguas. El primer surco sonó áspero, pero pronto la melodía contagió a los presentes, un latido compartido que sirvió de introducción al acto. Con voz temblorosa, Mariana presentó a cada personaje. Esta es Alma, la niña que busca su voz. Este es don Ernesto, el abuelo que teme olvidar quién fue. Y este es Pancho, el perro que guarda secretos en su silencio. Cada palabra salía como un suspiro contenido, y los niños formaron un semicírculo expectante. Las marionetas cobraron vida con hilos tironeados con delicadeza. Alma caminó bamboleándose entre montañas de cartón pintadas de gris y marrón. Don Ernesto se sentó en un banquito imaginario para recordar su pasado, y Pancho ladró en silencio, llevando a ambos a encontrar agua fresca en un río de pintura azul. La escena final mostraba a Alma entregándole a don Ernesto una flor hecha con retazos de pañuelos, un gesto que encendió lágrimas en los ojos de los adultos y aplausos suaves que retumbaron en el pecho de Mariana. Pero la alegría fue efímera. Al concluir el acto, sonaron pasos apresurados. La directora, acompañada de 2 inspectores de la Secretaría de Educación, irrumpió en el patio. Llevaban un oficio en mano que declaraba irregularidades en el uso de espacios y recursos. «Este taller excede sus límites», leyó la directora con voz autoritaria. «Se suspende de inmediato». Un silencio gélido se apoderó del lugar. Los niños se miraron unos a otros con ojos desolados, como si el color se hubiera desvanecido de sus rostros. Mariana, con el pulso acelerado, sintió que su voz se quebraba por dentro, pero se obligó a mantenerse erguida. Un murmullo de protesta se elevó desde los padres reunidos al fondo. La señora Esperanza alzó la voz, seguida por el vendedor de fruta y varios vecinos. Las miradas de los inspectores se clavaron como daga. Pero los padres avanzaron, formando un muro humano que protegía el corazoncito del taller. En ese instante, un niño de 7 años, Alfredo, se adelantó y alzó su muñeco de trapo. Era un soldadito con casco forrado en papel aluminio. Con voz temblorosa dijo: «Este soldado pelea por todos nosotros». El gesto despertó una corriente emocional tan intensa que la señora Ramírez liberó un llanto contenido desde hacía semanas. Se limpió las lágrimas y con voz firme reclamó: «Estos niños necesitan un espacio para expresar su dolor, su rabia y su esperanza. No pueden callarse». La directora, ante la determinación colectiva, vaciló. Los inspectores se miraron entre sí y tras un murmullo breve decidieron posponer la sanción hasta nueva orden. La multitud exhaló un suspiro colectivo.
como si la presión acumulada durante meses hubiera encontrado finalmente una válvula de escape. Esa tarde, el taller continuó. Mariana colocó a Alma, don Ernesto y Pancho en el escenario de cartón, ahora rodeado de más retazos y herramientas nuevas donadas por vecinos con corazones abiertos. El sol se filtraba por las ventanas altas, creando rayos dorados que iluminaban las manchas de humedad y las grietas en las paredes. El aire vibraba con el sonido de tijeras cortando telas y agujas enhebrándose. Entre los niños brotó un hilo de camaradería. Se compartían retazos, se enseñaban técnicas, se tejían risas que barrían el polvo del silencio. Mariana observaba aquella escena con el pecho henchido. Reconocía en cada gesto el pulso de su propia salvación. Al caer la noche, la escuela quedó en penumbra, salvo por la luz amarilla de una lámpara de aceite que la señora Ramírez encendió en el pasillo. Mariana acompañó a su maestra a cerrar las puertas. Junto a ellas, un mural improvisado mostraba fotos de los espectáculos, recortes de periódico y dibujos de marionetas. En el centro, alguien había escrito con tiza grande: "Voces que sanan". La niña posó su mano sobre esa inscripción y sintió un escalofrío que subió por su brazo como un canto de victoria. La señora Ramírez la miró y con voz suave le dijo: "Has dado vida a este rincón muerto, nunca lo olvides". Al regresar al cuartito, la abuela estaba despierta, acomodada en el colchón raído, esperando con una manta raída sobre los hombros. Mariana dejó la bolsa de marionetas y se sentó junto a ella. La abuela la abrazó sin palabras, sosteniendo el calor de la niña como si fuera un salvavidas. Afuera, el bullicio de Tepito se apagaba, reemplazado por el canto lejano de un vendedor nocturno. Dentro, el cuarto se llenó de una calma desconocida. Mariana encendió una pequeña lámpara de aceite junto al espejo roto y vio reflejado el rostro de una niña valiente, con ojos que ya no se tapaban los oídos, sino que miraban al mundo con la certeza de poder transformar el dolor en belleza. Antes de cerrar los ojos, Mariana tomó la niña de tela azul y le susurró al oído imaginario: "Seguiremos cosiendo voces, abuelita, hasta que nadie vuelva a llorar dormido". La abuela exhaló un suspiro profundo, como si liberara todas sus penas en ese instante, y mientras la vela parpadeaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes de lámina y madera, Mariana sintió que, aunque la pobreza y la injusticia seguían acechando, el hilo de esperanza que había tejido no se rompería jamás. O ChatGPT dice: cuando la primavera comenzó a asomar en Tepito, con sus tacos de jacaranda pintando de lila las esquinas y el aire cargado de una promesa tibia, Mariana supo que aquel era el momento de cerrar el círculo. La abuela, que había recuperado la voz en susurrante carcajada, la acompañó esa mañana al patio de la escuela, donde un grupo de niños ensayaba con sus propias marionetas. El suelo aún conservaba las manchas de pintura y tierra de los talleres pasados, y las sillas chirriaban al rozar el empedrado. Mariana sintió el pulso ligero como brisa fresca. No era miedo lo que le oprimía el pecho, sino un deseo inmenso de ver la culminación de todo el esfuerzo. Con paso firme, colocó su caja de cartón junto a la mesa principal y sacó la marioneta más antigua, aquella primera media reconvertida en payaso azul. El maestro González, testigo de cada batalla, se puso de pie y afinó su mirada cargada de orgullo y respeto. El espectáculo final se anunció con un simple: "Hoy contamos nuestra historia", escrito a mano en un trozo de cartón y colgado con hilos de colores en el marco improvisado. Los niños, ataviados con retazos donados por el mercado vecino, se convirtieron en la coral de voces que había nacido del dolor. Alma, la niña que recobró su sonrisa; don Ernesto, el anciano cuya memoria volvió a fluir como un río; Pancho,
el perro que enseñó a escuchar sin juzgar. Pero hubo dos personajes nuevos: Mariana misma, con un guión hilado de sus propias lágrimas, y la abuela, en un monólogo breve donde describía la soledad dormida y la fuerza del hilo para despertar conciencias. Cuando las marionetas dieron paso al diálogo humano, el silencio se hizo absoluto. La abuela habló de sus noches de llanto inconsciente y admitió que, sin la creatividad de su nieta, habría enterrado su dolor en un pozo sin fin. Sus palabras flotaron sobre el público, atravesando los muros de lámina con un poder brutalmente sincero. El clímax llegó cuando Mariana, con la voz temblorosa pero definida, depositó al payaso azul en las manos de la abuela y dijo: «Este personaje soy yo, inventada para rescatar tu risa, y tú eres el eco que me convierte en fuerza». Entonces, el maestro González rompió la música de fondo y al ritmo de un trombón improvisado, los niños acompañaron con un breve coro de «Nada es imposible cuando el dolor se cuenta». Fue en ese instante que un grupo de autoridades locales, invitadas para clausurar el acto, perdió la compostura institucional y bajó la mirada. Los vecinos, que habían llenado la rústica grada de banquetas, se pusieron de pie y aplaudieron con tal espontaneidad que el aplauso retumbó en el cielo de Tepito, como si viniera de todas las voces que habían sido silenciadas. En medio de aquel estruendo, la directora de la escuela, con los ojos humedecidos, abrazó a la señora Ramírez, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Fue la confirmación de que la empatía podía vencer la burocracia. Más tarde, en un salón del centro comunitario, se instaló una feria de fantoches con los trabajos de todos los niños. La abuela vendió con orgullo una marioneta nueva a la señora Esperanza y la pequeña Mariana firmó cada muñeco con su nombre tembloroso, como si se apropiara de cada triunfo. Los recortes de periódico y las cartas de apoyo de vecinos, que durante meses habían sido prueba de resistencia, fueron exhibidos bajo un cristal. Entre el público, madres que jamás habían permitido que sus hijos hablaran de sus penas, ofrecían té de hierbabuena y panes de dulce con cariño. La miseria seguía acechando en cada callejón, pero aquella tarde supo a redención compartida. Mariana se dio cuenta de que no había un final definitivo, sino un punto de partida. Había abierto un espacio donde las voces invisibles hallaban eco y reconocimiento. Cuando la noche cayó, arañando con su oscuridad los contornos de los techos de lámina, Mariana regresó con la abuela al cuartito. El repertorio de fantoches y las cenizas de la veladora formaban un altar diminuto junto al espejo roto. La abuela, ya sin arrugas de amargura en el rostro, abrazó a Mariana con la calidez de un sol íntimo y le susurró: «Has tejido un puente entre el dolor y la esperanza. Nunca permitas que se deshaga». Mariana, con voz serena, respondió: «Mientras exista silencio, habrá hilos que traerán las voces». Sin llanto, sin taparse los oídos, ambas contemplaron las sombras danzantes proyectadas por la vela. En esos contornos móviles, vieron reflejados no solo sus propias figuras frágiles, sino los rostros de todos los niños que habían encontrado un refugio. A medianoche, después de arropar a su abuela con una frazada remendada, Mariana se sentó en el suelo y organizó las marionetas en semicírculo. Tomó el payaso azul y, como en un ritual de agradecimiento, le dedicó un pequeño discurso. «Gracias por ser la chispa que despertó nuestro mundo». Luego, una a una, las fue nombrando: Alma, Don Ernesto, Pancho, Alfredo, Lucía, Diego. Cada nombre resonó en la penumbra, tejido en un coro íntimo de rescate. Cuando repuso la última sobre la estantería improvisada, sintió un cosquilleo en el corazón que no conocía. No era dolor ni miedo, sino una serenidad salvaje. Se acuclilló ante la caja de cartón y, con la mirada fija en el techo de lámina, pensó en cada palabra, cada puntada, cada lágrima triste y en la promesa cumplida.
El amanecer que siguió trajo consigo una calma nueva. El cuartito de lámina seguía allí, con sus grietas y su olor a humedad, pero ya no era un refugio de desolación, era un faro diminuto en Tepito. Mariana salió a la calle sin taparse los oídos. Escuchó el bullicio, los pregones de los vendedores y el motor lejano de un microbús, sin que el estruendo la hundiera, porque sabía que en cada esquina alguien podía coser una voz rota y encender otro farol de esperanza. A mitad de camino, se detuvo frente a una pared pintada de lila por las flores de jacaranda y sonrió. En su pecho latía la certeza de que la creatividad, la solidaridad y el amor eran la única manera de derrotar la miseria. Y mientras el sol despuntaba, Mariana se giró hacia su abuela dormida sin lágrimas y dijo en voz baja: «Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad poderosa. El dolor compartido se convierte en puente hacia la redención.